Bueno, muy bien, sean todos bienvenidos. Cordial saludo a las personas que se unen a esta conferencia número 29 del temario de fase A, que se titula La Ley del Péndulo. Bienvenidos y totalmente invitados a quienes quieran compartir el tema y el curso, que es totalmente gratuito, con el objetivo de llegar a más personas interesadas en herramientas prácticas para el despertar de la conciencia. Bueno, esta es una de las leyes que nos rige a nosotros acá en el mundo físico. Nos vamos a dar cuenta de que la ley del péndulo es una ley que rige las cosas del mundo exterior y por ley de correspondencia también nos rige a nosotros mismos internamente en nuestro mundo interior. ¿Sí? Esta ley pues nos dice que todos nosotros, emociones, pensamientos e incluso situaciones externas y ámbito y todo lo que corresponde al ámbito exterior está sujeto a la permutación, al cambio con el devenir del tiempo. ¿Sí? Ya vamos a empezar pues a estudiar este tema. Podemos imaginar pues bueno, ¿qué es un péndulo? Podemos imaginar un reloj de esos viejos clásicos que colgaban en las paredes. El péndulo es esa artefacto que oscila de un lado a otro, ¿sí? Que se mueve de izquierda a derecha. Podemos recordar esos relojes de péndulo que antiguamente se usaban. Bueno, lo que lo hacía funcionar era ese movimiento pendular, y ese movimiento pendular es profundamente significativo si lo estudiamos con esta conferencia, ¿sí? Veamos que, para iniciar, en los tiempos antiguos, anteriormente, en las antiguas civilizaciones, pues, bueno, y en eras pasadas, en épocas pasadas, no se tenían los conceptos equivocados o no se tenía ese dogma de la evolución, no existía eso de que con el paso del tiempo el ser humano va a ser mejor, la civilización va a ir creciendo, va mejorando hasta que algún día nos convertimos en una super civilización utópica y consciente, evolucionada, que nosotros mismos los seres humanos vamos a evolucionar y a despertar. Ese dogma de la evolución pues no existía antiguamente, ¿sí? Así como hoy día, y pues que realmente es completamente equivocado y falso, como lo hemos venido estudiando. Los sabios o la gente pues desde ese entonces, los antiguos sabios sabían que todos los procesos históricos exteriores de la civilización en donde se encontraban, ¿sí? O que existían, todos se desenvuelven de acuerdo a esta ley del péndulo, ¿sí? Se sabía que con el devenir del tiempo las cosas podían mutar, cambiar, ¿sí? Y si en un punto la civilización estuvo a un extremo positivo, puede que con el tiempo pues pase a un extremo en donde pasa esa civilización a vivir un momento totalmente negativo, ¿sí? Esta ley nos dice que todo fluye y refluye, que todo sube y baja, que todo crece y decrece, que todo va y viene de acuerdo con esta ley del péndulo. Es una ley maravillosa, ¿sí? Todo oscila, todo está sometido al vaivén del tiempo, ¿sí? Y esa ley nos dice que así como algo evoluciona, también involuciona. Esa es la ley del péndulo. Cuando se levanta el péndulo por un extremo, pues nos encontramos ciertas cosas, y cuando ese péndulo oscila a su otro polo, pues afloran o suceden ciertas cosas de aspectos contrarios, ¿sí? Si por ejemplo en un lado del péndulo encontramos el signo positivo, al otro lado encontramos el signo negativo. Así hablando generalmente en todas las cosas. Así sucede en el mundo exterior y en nuestro mundo interior. Miremoslo en nosotros mismos, en el mundo interior. En un extremo del péndulo podemos encontrar la alegría, ¿sí? Ese péndulo también pues lo encontramos dentro de sí mismos y hace que dentro de nosotros sean cambiantes emociones, pensamientos, deseos, eh, estados de riqueza, pobreza, ignorancia, sabiduría. Sí, dentro de nosotros encontramos ese mismo péndulo. A un extremo pudiésemos encontrar la alegría, que digámoslo, pues puede ser algo positivo acá, pero por X o Y situación o por un determinado momento o tiempo en el que sucede algo, pues podemos nosotros internamente polarizarnos en el aspecto negativo, en el dolor, ¿sí? Estamos en un momento alegres, eufóricos, y después nos pasamos para el otro polo, ¿sí? Nunca, pues digamos lo que en cierto punto siempre estamos desequilibrados, ¿no? Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos oscilan de acuerdo a esta ley. En un lado podemos encontrar la pasividad,
el dolor, la decadencia, el materialismo, ¿sí? Tenemos un punto crítico que es la comprensión o el equilibrio, que normalmente nunca estamos en ese estado. Y en el contrario encontramos la actividad, el placer, el esplendor, el espiritualismo, ¿sí? En un lado podemos encontrar, por ejemplo, todos nuestros defectos psicológicos pues están relacionados con este gráfico, con esta ley del péndulo. Quiere decir que cada defecto tiene su aspecto contrario. Si por ejemplo acá en un lado pues encontramos a los yoes del vicio, ¿sí? Bebedores, ¿sí? Viciosos, alcohólicos, en otro lado podemos encontrar el aspecto del yo abstemio, pero pues que en su parte negativa critica, odia y juzga a los que están en el otro polo, ¿sí? En un lado podemos encontrar incluso la fornicación, aquellos que pues derrochan su energía sexual, y en otro polo pues podemos encontrar defectos o yoes del celibato, aquellos que se abstienen al sexo porque se tienen conceptos equivocados, ¿sí? Resulta que la verdad, la comprensión y la realidad de cada una de las cosas, tanto de los aspectos interiores como exteriores, la podemos encontrar en un punto crítico que es aquí en la línea del medio, en donde podemos alcanzar la comprensión. Pero para ello tendríamos que eliminar y conciliar los polos opuestos. En un momento dado de nuestra vida podemos tener mucha riqueza, ¿sí? Y hacer y deshacer. Y de pronto por temas de desequilibrio podemos pasarnos al otro polo y pasar a estados de pobreza, situaciones de necesidad. Bien, esa es la ley del péndulo, ya la vamos comprendiendo poco a poco. Corresponden pues cada emoción, pensamiento, anhelo, esperanza, deseo, todo lo podemos encontrar acá relacionado, ¿sí? Podemos encontrar en un lado la desesperación y en un lado la esperanza. En un lado el pesimismo, pero en el otro el optimismo. Podemos encontrar en un lado el fracaso y en el otro el triunfo, en uno el dolor y en el otro la pasión, en uno la ganancia y en otro la pérdida. ¿Sí? Siempre encontramos, así sucede con nuestros defectos psicológicos. Los defectos psicológicos nuestros tienen dos caras, siempre van a tener dos caras. Como les decía, está el que fuma y el que es abstemio, pero critica, juzga, odia y detesta a los que fuman. Son dos polos de un mismo defecto, ¿sí? Y así sucesivamente pues pudiésemos nosotros ver que cada uno de nosotros o cada uno de nuestros defectos, mejor dicho, tiene dos polaridades, y que realmente para llegar a la comprensión, ¿sí?, de una situación, de un defecto, tenemos que comprender o eliminar, equilibrar esos dos polos contrarios que no nos dejan ver la realidad, el equilibrio de las cosas, de todas las cosas. Listo. Veamos el ejemplo en el mundo exterior. En un momento dado, nació a las orillas del río Nilo, Egipto, con todo su poderío y señorío, con los faraones, ¿sí?, con todas sus riquezas y una supercivilización. Fue Egipto, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, el péndulo pues cayó y se levantó por otro lado, y cayó el país de los faraones, ¿sí? Se acabó Egipto, llegó pues a su fin. Y por otro lado apareció o surgió un nuevo reino, una nueva civilización, que fue Jerusalén, ¿sí? Entonces esta ley del péndulo también la encontramos externamente. Con el tiempo pues las cosas van cambiando, van mutando, van oscilando entre polo y polo, ¿sí? En un momento dado se levantó Israel, pero cuando pasó el tiempo y el péndulo se levantó en su polo contrario, ¿sí?, cayó Israel y se levantó el Imperio Romano, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esta ley del péndulo pues levanta grandes civilizaciones, imperios, y con el tiempo también, las hace surgir y luego con el tiempo las destruye. Así sucede con las cosas del mundo exterior, ¿sí? Realmente es así. Podemos colocar en el extremo derecho pues, del péndulo las diversas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, ¿sí? Por ejemplo, encontramos personas que, pues, entre comillas, quieren ser muy espirituales,
¿sí? Aunque tengan falsos conocimientos, ideologías, etcétera, etcétera, religiones, sectas, ¿sí? En un lado del péndulo encontramos a ese tipo de gente. Y al otro lado encontramos, en el extremo izquierdo, a las personas materialistas, ateístas, a los escépticos, a los intelectuales que niegan la existencia de todo tema espiritual, de Dios, de la conciencia. Son antítesis del movimiento pendular, cambiantes, sujetas a permutación incesante. Pero ¿qué sucede? Realmente pues en ninguno de los dos extremos vamos a encontrar lo que es la realidad. Ninguno de los dos es correcto, ¿sí? El escéptico puede creer que todos sus conceptos, todas sus teorías, todas sus ideologías son real y es la realidad. Pero eso no es cierto, porque en el otro lado podemos encontrar por contrarios a los fanáticos religiosos, ¿sí? Que dicen que pues lo real es creer en una religión y tener, bueno, cierto tipo de espiritualidad, pero tampoco pues conocen la verdad ante esta situación, ¿sí? ¿Por qué? En un momento dado el fanático religioso, digamos que en un momento dado un fanático religioso, creyente, que pues una persona que se cree muy espiritual, llega a vivir un fracaso, una decepción muy grande, y puede pasarse de ser muy espiritual, entre comillas, a volverse un escéptico completamente, a volverse un materialista, ¿sí? En donde ya detesta todo tema espiritual, no le interesa, no le llama la atención, porque de pronto tuvo alguna situación en donde se desmotivó, donde sencillamente nunca experimentó ni comprobó nada, digámoslo, trascendental, espiritual, y entonces se pasa uno para el otro lado, se vuelve escéptico y ya no cree en ningún tema espiritual, ¿sí? A lo mejor de pronto pues sí, nunca tuvo una gran decepción de pronto de la secta, la religión en la que estaba, porque nunca vio cambios, nunca comprobó nada, digámoslo, superior o trascendental, y inmediatamente se pasa uno al otro polo, en ese ejemplo. Y también viceversa, personas que son muy ateas, escépticas, totalmente materialistas, que niegan la existencia de lo espiritual, de la conciencia, del espíritu, en un momento dado en el que viven algún hecho metafísico trascendental, tienen alguna experiencia que, mejor dicho, se dan cuenta de que lo material no es lo único, de que sí existen unas energías superiores, una espiritualidad, pues se pasan al otro lado y se vuelven completamente creyentes, ¿sí? Por ejemplo, una persona está a punto de morir y tiene alguna experiencia trascendental, ¿sí? Se da cuenta de pronto de que estaba equivocada, de que en el fondo nunca había buscado de la espiritualidad, y puede convertirse incluso pues hasta en un fanático religioso terriblemente fanático, ¿sí? Así sucede constantemente, pues nos está permutando uno, está cambiando sus ideas, ideologías, pensamientos de acuerdo a este péndulo. Entonces así es. Un ateo, dado que en algún momento experimenta algo, se le presenta algo, o en una experiencia cercana a la muerte puede ver y comprobar alguna experiencia trascendental, y de una se pasa para el otro polo y se convierte en un fanático religioso, ¿sí? Es la realidad. Veamos ejemplos, ¿sí? Más ejemplos. Por ejemplo, un sacerdote que sea vencido en una polémica por un esoterista verdadero, ¿sí? Desesperado, se puede llegar a convertir en incrédulo y materialista al ver que todo lo que cree saber de espiritualidad, de Dios, etcétera, etcétera, pues en realidad nunca lo ha comprobado, lo ha vivenciado. En cambio, el esoterista le puede enseñar cosas mucho más prácticas, puntuales y reales, ¿sí? En las que pues si se frustra, la persona abandona ese polo en el que estaba, en ese fanatismo religioso. Una persona muy atea, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo de una dama que era muy atea, era muy incrédula, escéptica, y debido a un hecho metafísico concluyente y definitivo se convirtió en una magnífica exponente del esoterismo práctico. Así sucede constantemente en la vida, ¿sí? En verdad nadie en el fondo es 100% ateo o materialista. No existe el verdadero ateo o materialista, es una absoluta farsa, no existe, porque en un momento de indecible terror
La persona que es incrédula, escéptica, ahí sí empieza a orar, resulta orando, llorando, clamando con infinita fe y enorme devoción, ¿sí? Una persona así escéptica ante un instante de terror, digamos que va a morir, o en una situación ya, sí, definitivamente en donde puede desencarnar y morir, ahí sí se tornan creyentes. O cuando ya están pasando una situación tremendamente difícil y mala, una enfermedad, ahí sí se pasan y empiezan a orar, a buscar de Dios, etcétera, etcétera. Sí, y de igual manera sucede en sentido contrario. Personas muy devotas, sí, que buscan una espiritualidad, están en diferentes sectas, escuelas pseudoesotéricas o religiones, por algún hecho que les suceda, alguna frustración, un fracaso, que ver que realmente pues nunca han producido un cambio en su vida, no han comprobado nunca nada trascendental, pues se pueden volver incrédulos, ¿sí? Esa es la realidad. Y ahí va uno oscilando pues entre esos dos polos. Veamos a Carlos Marx. Carlos Marx, pues él era uno de los exponentes del materialismo dialéctico, pero aparte de eso, en otro polo interior de él mismo, también era un fanático religioso. El mismo Carlos Marx, quien fue el que fue el autor del materialismo, fue un fanático religioso judío. Entonces podemos encontrar dentro de nosotros mismos y en este ejemplo los dos polos que internamente pues nos están constantemente contradiciendo. Nosotros mismos nos contradecimos, ¿sí? Después de su muerte, incluso a Carlos Marx le rindieron pompas fúnebres de gran rabino, ¿sí? Porque pues él era un gran fanático religioso. Pero resulta que él era muy celoso con las religiones, con las demás religiones. Él no quería aceptar ni quería que existieran más religiones, por lo tanto inventó un arma para destruirlas y fue el materialismo dialéctico, en el cual pues las personas, o con ese movimiento, con esa teoría, con esa doctrina, pues la gente empezó a través del escepticismo a alejarse de la parte espiritual, en la que ya nada más se interesaban por los aspectos meramente materiales, en de pronto transformar su vida a nivel solo físico, material, en las que pues de pronto las personas querían tener derecho a las mismas comodidades, a las mismas cosas, ¿sí? Ignorando por completo pues el tema espiritual o su mundo interior. Entonces él inventó eso con el objetivo de que a través del fanatismo las personas se volvieran escépticas. Perdón, que a través del escepticismo las personas pues abandonaran las religiones, sí, en otras palabras, sí. Y pues en el fondo ahí están los dos polos. Sí, él hablando de materialismo y de enfocando a la gente pues con escepticismo a solo las cosas del mundo físico material, pero él en el fondo también pues era un religioso. Entonces ahí están esos dos polos. Miremos que en la Unión Soviética, en Rusia y en muchos lugares, pues las religiones son perseguidas, ¿sí? Se les enseña al pueblo cierta dialéctica materialista, pero a escondidas y en lugares como en las sinagogas se estudia el Talmud, la Biblia y la religión y trabajan libremente sin problema alguno. En un mismo país puede ser perseguida la religión, pero en secreto hay personas estudiando temas espirituales o tienen su fanatismo religioso. Ahí encontramos esos polos incoherentes, contradicientes dentro de cada uno de nosotros y en cada una de las cosas. Así es en muchos países. ¿Sí? La Unión Soviética es así. Persiguen a las religiones, etcétera, etcétera, pero secretamente en sus templos, en sus lugares, sí estudian su fanatismo religioso, ¿sí? Los amos del gobierno ruso son fanáticos religiosos, ¿sí? Siguen la ley de Moisés, son fanáticos, siguen una religión, una doctrina que entregó el maestro Moisés, pero ellos envenenan al pueblo con la farsa del materialismo dialéctico, ¿sí? De que todos van a tener lo mismo, ¿sí? De que, tienen su socialismo, ¿sí? Y realmente hacen que la gente se olvide de la parte espiritual, ¿sí? A través del escepticismo o incluso persiguiendo las religiones, pero ellos a escondidas están practicando o
estudiando su fanatismo religioso. Entonces ahí vemos la incoherencia pues en todo este tipo de cosas y relacionado con esta ley del péndulo. Así sucede en muchos lugares, ¿sí? Lo que le dicen a unos que no hagan, los otros lo hacen a escondidas. O sea, son los polos opuestos. Realmente son completamente contradictorios. Ahora, materialismo y espiritualidad, pues con toda su secuela de teorías, prejuicios, preconceptos, ideas de toda especie, se procesan en la mente, ¿sí? Y se mueven o se suceden de acuerdo con la ley del péndulo y cambian de moda de acuerdo con los tiempos y las costumbres, ¿sí? Es la realidad. Todo esto pues va cambiando de acuerdo al tiempo. Si en algún momento se dio un punto en donde hubo mucho fanatismo religioso, digamos en tal religión, llega un punto en la historia en donde se voltea ese péndulo o se va a su efecto contrario y surgen otras multitudes escépticas, materialistas, así sucesivamente. Y cambian de moda, de acuerdo con los tiempos y las costumbres, e incluso lo vemos hoy día. Hoy día también hay mucho furor en lo que es el espiritualismo, pero realmente es como una moda. Sí, hay gente que busca ser espirituales porque, ay, sí, que buscan la paz, la sabiduría o la tranquilidad, pero fue como una moda. No hay un verdadero anhelo de ser o un verdadero anhelo de despertar la conciencia. Y por eso encontramos una cantidad de teorías, conceptos, ideas que son pues erróneas o equivocadas de lo que es la espiritualidad, ¿no? Entonces, porque espíritu y materia pues pueden ser dos conceptos. Muchas personas y uno mismo puede hacerse un concepto a lo que significa la espiritualidad o el espíritu, o otros a lo que es la materia, ¿sí? Y son pues conceptos muy espinosos, son muy discutibles que nadie entiende. Personas día a día se enfrentan defendiendo sus posturas espirituales o materialistas, pero en el fondo, ¿qué sabe la mente sobre el espíritu? Nada sabe la mente sobre el espíritu y nada sabe sobre la materia. Nos creemos muy sabios porque hemos tragado cientos de teorías y tenemos cientos de conceptos, pero en el fondo nunca hemos comprobado si esos conceptos son realidad, si esas ideas, esos pensamientos realmente son acertados con la verdad, con la realidad, ¿sí? Entonces, un concepto pues cualquier persona puede forjarse muchos conceptos sobre lo que es la realidad o el espíritu, ¿sí? Mas no significa que el concepto sea la realidad, y pueden forjarse muchos conceptos de lo que es la realidad, ¿sí? Pero en el fondo nada nos asegura de que el concepto sea la realidad. Una persona puede, tener un concepto de, no, la realidad de la vida es que nosotros nacimos por esto, por aquello, lo uno y lo otro. Son conceptos. Y en el fondo no hemos comprobado si en verdad es así. Dicen que no, que nacimos y digamos un concepto materialista, que somos solo materia, que no hay nada más allá, que no hay nada después de la muerte, que no hay ningún objetivo, que somos una casualidad, etcétera, etcétera. Miles de conceptos y teorías como esto uno mismo se puede forjar y la misma sociedad se ha inventado, pero no significan que sea la realidad, ¿sí? Hay personas que piensan que tienen otros conceptos, digámoslo, pueden ser ya un poco más espirituales, del cielo, del infierno, de lo uno y lo otro, pero en el fondo, ¿qué hemos comprobado de todo esto? Si no significa que porque tengamos ideas o conceptos o teorías que hayamos tragado a lo largo de la vida, no significan que eso sea la realidad, porque en el fondo nunca las hemos experimentado o comprobado, ¿sí? El espíritu, es el ser, y solo a sí mismo puede conocerse. Uno solo puede conocer la verdad, eso que es lo real, a través de la conciencia, no de la mente. La mente está en un estado totalmente egoico. Por eso se decía, y escrito está, de que el ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser, ¿sí? Solo a través de la conciencia vamos a percibir lo real, lo que es verdad. Bueno, continuemos. ¿Sí? Por ejemplo, miren ustedes, los fanáticos del dios materia, la ciencia actual, la ciencia materialista, ¿sí? Se creen pues muy sabios, muy autosuficientes. Se considera de que hay mucha sabiduría y pues sí, hasta cierto punto la ciencia tiene
mucho de razón, pero en el fondo se desconoce que más allá del mundo material existe la energía o como tal eh, el mundo espiritual o digamos las dimensiones internas nuestras y del planeta Tierra. Entonces en el fondo pues nosotros aquí físicamente solo podemos ver y estudiar una cierta parte hasta cierto punto de lo que se pueda ver, pero nos falta muchísimo más para comprender la realidad y el trasfondo de todas las cosas. Los fanáticos del Dios materia, es decir, los científicos modernos, pues hablan con mucha autosuficiencia, se creen pues que ya se las saben todas, que realmente conocen todos los misterios, pero en el fondo no es así. Hablan de la materia pues como si comprendieran lo que es, incluso es un tema bastante espinoso. ¿Sí? La ciencia habla de que, por ejemplo, de que todo es materia, que todo lo que hay, todo lo que existe es materia, pero en el fondo, ¿qué es la materia? ¿Sí? ¿Cuál de esos científicos lo sabe realmente? ¿Sí? Realmente, pues hasta cierto punto la ciencia puede descubrir las cosas, pero resulta que como no todo es material, no todo es acá en esta tercera dimensión, que existen más dimensiones, más planos, pues no conocemos en el fondo lo que es la verdad, la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la ciencia hablan mucho de eso, de que todo es materia, todo es materia, de que todo es materia, todo es materia. Y en el fondo, la ciencia sabe lo que es la materia, ¿sí? La tan cacareada materia también es un concepto bastante discutible y espinoso. Hay personas que debaten y debaten sobre estos temas, pero en el fondo, ¿quién sabe si lo que se está expresando es la realidad, es correcto, es cierto? ¿Sí? ¿Qué es la materia? Según la ciencia, el algodón, el hierro, la carne, el almidón, una piedra, una nube, el cobre, ¿qué? ¿Qué es la materia? Es un ejemplo que queremos compartir, dándonos cuenta de que los conceptos de la mente pues no son la realidad en el fondo, ¿sí? Decir que todo es materia, como lo dice la ciencia, porque la ciencia dice que todo es materia, ¿sí? Decir que todo es materia es como decir que el cuerpo físico humano es un corazón, o es un riñón, o es un hígado, ¿sí? Es muy empírico y absurdo realmente, ¿sí? Entonces, en el fondo, desconocemos que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, de que cada cosa tiene su propia substancia. Entonces, ¿cuál de todas estas sustancias es la tan cacareada materia? Es algo como que podemos nosotros reflexionar, en verdad, ¿sí? Entonces, la mente de cada uno de nosotros también encontramos ahí ese péndulo y dentro de esa mente pues tenemos muchísimas ideas, conceptos, pensamientos que están a un extremo del péndulo y otras que están al otro extremo del péndulo y que con el paso del tiempo van cambiando de acuerdo a las edades, a los tiempos, etcétera, etcétera. Pero en realidad los conceptos no son la realidad. Se pueden forjar muchos conceptos de la realidad, mas no significan que sean la verdad, la realidad, ¿sí? La mente en el fondo solo conoce las formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad contenida en tales formas, ¿sí? Nosotros podemos llegar a pensar, no, después de la muerte sucede esto, ¿no? O sucede esto, o yo pienso que aquello, dice otro. O en otro polo otra persona dice, no, después de la muerte no hay nada, o lo uno y lo otro. Son conceptos de la mente, opuestos, que son pendulares, ¿sí? Porque pueden, así como tenemos tantos pensamientos, de un momento a otro puede cambiar nuestra forma de pensar y nos vamos para otros extremos y no significan que sean la realidad, ¿sí? No significa nada de eso, ¿sí? Son puras teorías. En la mente normalmente nosotros guardamos son puras teorías y conceptos que a la larga no nos permiten ver, son como un velo que en el fondo no nos dejan ver lo que es la verdad, la realidad. ¿Sí? Lo que aprendimos hace muchos años en la escuela o lo que las personas adultas aprendieron hace muchos años en la escuela, incluso ya han cambiado. Muchas teorías, muchos conceptos sobre diferentes ámbitos de la vida han cambiado. Y lo que se aprendió antes ya no sirve para nada porque pasó el tiempo y lo cambiaron. E incluso lo que aprendimos nosotros, ¿quién nos dice que va a ser así para siempre?
El día de mañana llega alguien con otra teoría, con otro concepto, con otra idea, con otra perspectiva y nos dice, no, la verdad es esta. Voy a poner un ejemplo, como por ejemplo en algún pasado remoto, pues, o bueno, en un pasado anterior, se consideraba que el planeta Tierra era el centro del universo y que todos los demás planetas giraban alrededor, ¿sí? Que el Sol y la Luna y todas las estrellas giraban alrededor del planeta. Y en ese entonces esa era la teoría y el concepto y todos tenían que estudiarlo y aprendérselo porque si no eran unos ignorantes, fracasaban. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo se pudo investigar, comprobar y verificar que la realidad era muy diferente a las teorías y conceptos que se tenían. En conclusión, nadie sabe nada, ¿sí? De nada sirve la cantidad de teorías. ¿De qué le sirve a la mente o a nosotros mismos haber tragado y tragar miles de teorías de lo uno, de espiritualidad, de lo otro y de aquello, si nunca hemos podido comprobar casi nada o nada absolutamente de lo que hemos aprendido? Esa es la realidad. Es sencillamente teorías, conceptos y almacenamos es como más basura en la mente, porque en el fondo no la hemos comprobado. Nadie sabe nada, ¿sí? Más comprueba el que mete el dedo al fuego. Realmente eso es comprobar, experimentar una realidad. El que mete el dedo al fuego y comprueba, uy, sí quema. O como cuando uno traga agua y se atora, ¿sí? O se ahoga. Bien, entonces los conceptos de extrema derecha y de extrema izquierda del péndulo pasan con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, digamos, hace mucho tiempo se tenían de pronto conceptos, ideas de tal o cual ámbito de la vida y que era malo o era muy bueno, y con el paso del tiempo aquí en la actualidad puede estar totalmente lo contrario, ¿cierto? En un extremo del péndulo podemos encontrar digámoslo, veámoslo en la actualidad, podemos encontrar en un extremo del péndulo las ideologías de género y todas esas barbaridades que se inventó el intelecto para justificar su degeneración y que hoy día tiene que ser, pues, digámoslo, aceptado, y poco a poco nos van, digámoslo, como obligando a aceptar todo ese tipo de cosas. Pero en un tiempo atrás estuvo en otro péndulo, en donde incluso a los homosexuales, ¿sí?, se les odiaba, se les detestaba, no era aceptado, en algunos lugares eran asesinados, ¿sí? Porque no se aceptaba, porque se consideraba como degeneración, y lo era, pero tampoco no quiere decir que en ninguno de los dos extremos encontremos la verdad, la realidad de las cosas, sino que sencillamente con el paso del tiempo, el pensamiento, las ideas, los conceptos van transformándose con el paso del tiempo, y ni el uno ni el otro son la verdad, son la realidad, ¿sí? Pasan de moda, como la moda de las mujeres. Con el tiempo pues va pasando. La moda de la vestimenta en hombres y mujeres. Lo que anteriormente de pronto se veía muy chévere, pues aquí en una actualidad no es tan chévere. Ya lo chévere es lo otro. Veámoslo en algo sencillo. En algún punto de las épocas, una persona que andara con un pantalón roto, unos zapatos rotos, era, mejor dicho, era alguien pobre, era alguien de la calle, alguien pues realmente miserable. Y llegó un momento en el que la moda cambió y el péndulo se levantó por otro lado y entonces la moda era usar pantalones rotos, camisas rasgadas, recortadas, ¿sí?, peinados locos. Lo que en algún momento se consideró mal, ahora se considera bien. Todo esto es para que vayamos entendiendo de que ideas, pensamientos, conceptos, teorías van cambiando, van mutando, van oscilando entre polo y polo de acuerdo a esta ley del péndulo. Listo. Entonces lo real, eso que es la verdad, la realidad de cada una de las cosas, ¿sí?, es lo que nos interesa. Más esto no es cuestión del péndulo, no se encuentra en el vaivén de las teorías y las creencias. No, la verdad la podemos encontrar en ese punto crítico que mencionaba en un principio, que es la comprensión, y a través de la conciencia es que podemos llegar únicamente a la comprensión, a la verdad. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Alguien puede considerar de que no, la verdad es que tales emociones, tales cosas son así y ya, y no se pueden cambiar. Y en otro polo, pues
se puede, digamos, estar frustrado por ciertos pensamientos, emociones, y ninguno de los dos extremos es la verdad, ¿sí? Cuando le preguntaban al Maestro Jesús, Maestro, ¿qué es la verdad? Él se levantaba en silencio y se volteaba y se iba en silencio. A Buda también, cuando le preguntaron qué era la verdad, guardó un profundo silencio, porque la verdad no es cuestión de opiniones, ni de conceptos, ni teorías de extrema derecha ni de extrema izquierda, ¿sí? La verdad está en el centro del péndulo y es la comprensión de cada uno de nuestros pensamientos, emociones, deseos, de cada una de las cosas, acontecimientos de la vida, fenómenos externos, naturales, etcétera, etcétera, está en un punto crítico en donde solo con la conciencia podemos experimentar eso que es la verdad, ¿sí? Dentro de nosotros mismos existen miles de pensamientos y defectos psicológicos que se contradicen los unos a los otros, diariamente, de instante en instante, pero no significa que ni los unos tengan la razón o la verdad, o sean correctos, ni los otros, ¿sí? Solo eliminando y conciliando esos polos, equilibrándonos y utilizando nuestra conciencia, podemos llegar a comprender eso que es la verdad, ¿sí? No es cuestión de opiniones, la verdad, ni de teorías, ni de prejuicios de extrema derecha o extrema izquierda, ¿sí? Ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas pueden conducirnos jamás a la verdad, porque son polos opuestos, son polos contrarios, ¿sí? La verdad es algo que debe ser experimentado en forma directa, tal cual y como lo decía pues yo hace un momento, como el que mete el dedo al fuego y se quema. Así debería ser. La verdad es aquello que podemos comprobar y experimentar a través de una herramienta. De resto, tenemos miles de teorías y conceptos que creemos que son la verdad, pero no lo son. No lo son porque son solo teorías, conceptos del péndulo, ¿sí? En el centro del péndulo de cada uno de nosotros, allí es donde nosotros encontraremos la verdad. Lo real es donde podremos experimentar, ¿sí? Alguien puede decir, no, lo correcto es sentir ira. Lo correcto es tener ira porque si no entonces me la montan o pierdo o siempre me humillan. Bueno, y en otro extremo podemos encontrar defectos. No, lo correcto es ser bueno, no decir nada, dejarnos aplastar, que me sucedan las cosas y no reaccionar. Y ninguno de los dos extremos tiene la verdad ni la razón. Sí, no tiene la verdad, no es la realidad. Solo eliminando los aspectos psicológicos que están en los diferentes, en los polos polarizados, en el polo positivo y negativo, contrariamente, pues podremos encontrar el equilibrio y la comprensión, eso que es la verdad. Para ello necesitamos es autoexplorarnos directamente para autodescubrirnos y conocernos a sí mismos, ¿sí? Es por eso que es tan importante eliminar al yo psicológico, porque cuando hemos eliminado los diferentes elementos indeseables que en el conjunto se constituyen al mí mismo, al ego, pues adviene a nosotros esa verdad, ¿sí? Cuando ya se eliminan todos los prejuicios, conceptos, ideas, emociones, pensamientos, queda solo la conciencia en la mitad de nosotros, en nuestro corazón, y podemos ver las cosas tal cual son, ¿sí? Con la conciencia. Por eso se dice que el ser es la razón del ser es el mismo ser. Esto porque solo a través de la conciencia vamos a experimentar lo real, lo que es la verdad, solo a través de eso. La mente no puede buscar la verdad porque no la conoce, nunca la ha conocido, jamás la ha conocido, ¿sí? Eso que es la verdad adviene a nosotros en forma espontánea cuando hemos eliminado pues los elementos indeseables de los defectos psicológicos, que son el ego, los defectos psicológicos. Bien, es así. Cuando el mí mismo queda reducido a polvareda cósmica, cuando nosotros eliminamos los defectos psicológicos, la conciencia despierta, se libera definitivamente para experimentar en forma directa eso que es lo real, eso que es la verdad, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús: conoced la verdad y ella os hará libres. Bien, y a esa verdad pues no se puede alcanzar con conceptos, con teorías, con buenas intenciones, sino realmente
liberando la conciencia que está atrapada dentro de nuestra propia ignorancia. ¿Cómo podría nosotros conocer cosas trascendentales, verdades trascendentales, universales, si está atrapada nuestra conciencia en nuestra propia ignorancia? ¿Sí? Es como querer ver las cosas acá y tener unas gafas oscuras, o tener unas gafas, un velo en la cara, y vamos por la vida creyendo de que es así, pero en realidad no vemos nada, porque la conciencia está dormida, está atrapada dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿de qué le sirve al hombre o a nosotros mismos pues conocer miles de teorías si jamás hemos experimentado la verdad? Esa es la realidad. Concepto y realidad son diferentes, ¿sí? Tiene que quedar muy claro esto. El concepto que tengamos nosotros sobre tal situación de la vida, o tal fenómeno natural, o tal paradigma, ¿sí? Nunca van a ser la realidad. El concepto que tengamos de nosotros mismos incluso también no es la realidad. No es la realidad. ¿Quién puede garantizar que el concepto y la realidad resulten absolutamente iguales? ¿Sí? Dos personas pues muy intelectuales pueden llegar a tener dos conceptos sobre un mismo tema y pueden ser muy contrarios, pero no significa que ninguno de los dos tenga la verdad, ¿sí? El concepto es una cosa y la realidad es otra. Y lamentablemente existe dentro de nosotros una tendencia a sobreestimar nuestros propios conceptos, ¿sí? Nos llega alguna idea, algún pensamiento sobre tal tema y consideramos, uy, eso como que debe ser así. Sí, no, pues cada quien, si nosotros le preguntáramos a las personas, por ejemplo, ¿qué es el alma? Cada quien tiene sus conceptos. Y va a decir, no, el alma es esto, es una energía, no sé, de tal y tal forma, de lo uno y de lo otro. Otros dirán, no, no tenemos alma, no tenemos espíritu, bueno, etcétera, etcétera. Otros dirán, no, es esto, aquello. ¿Y quién tiene la verdad? Se le puede preguntar a un grupo de personas, bueno, ¿qué creen ustedes que pasa después de la muerte? Y cada quien con sus conceptos, ideas, teorías, va a considerar de que se acerca más a la realidad, pero no es así. Ninguno puede tener la verdad porque la mente no la conoce. Lo que yo les decía, y quiero complementarlo con esta imagen, o sea, dos personas pueden estar, tener conceptos muy grandes, haberse estudiado muchos temas o muchas teorías, y pueden generarse discusiones, debates, hasta polémicas sobre un mismo tema, ¿sí? ¿Y qué nos asegura de que lo que dice el uno es la verdad, o que lo que dice el otro es la verdad? Realmente, en el fondo, ¿quién tiene la verdad? Ninguno de los dos, porque no se puede encontrar en la mente, y menos en el péndulo. Cada cabeza es un mundo, ¿sí? Y todos dentro de nosotros mismos tenemos una tendencia a creer de que lo que pensamos, los conceptos, las ideas que tenemos sobre las cosas son la realidad. Pero resulta que concepto y realidad son completamente diferentes. Nosotros estamos autoencerrados dentro de nuestras propias ideas, defectos psicológicos, deseos, emociones, dentro de nuestros propios pensamientos. Y los queremos tanto que consideramos que son correctos, que es lo real, ¿sí? Y en el fondo pues no nos damos cuenta de que es nuestra propia ignorancia haciéndonos o encegueciendo realmente en el fondo lo que es la realidad. La conciencia solo va a reconocer la verdad. Y si la conciencia está dormida dentro de nosotros, pues no vamos a poder ver realmente lo que es la verdad o la realidad de cada una de las cosas. Abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico. A la gente normalmente se le hace muy difícil aceptar nuevas cosas, nuevas ideas. Incluso cuando se llega a este conocimiento no se puede llegar a entender. ¿Por qué? Por los mismos conceptos y ideas que tienen las personas de lo que es la espiritualidad, de lo que es despertar la conciencia. Pero cuando se les trata de entregar, por ejemplo, herramientas prácticas, por más espirituales que sean, incluso muchos dudan, dicen, uy, no, pero eso como que no puede ser cierto, o eso no está comprobado, ¿sí? O no se dan ni siquiera la oportunidad
de practicar alguna herramienta para comprobar si las cosas que pues, estamos transmitiendo en este curso son reales. ¿Sí? Se les puede hablar del desdoblamiento, ¿sí? de comprobar ciertas cosas como una existencia pasada, y de pronto la persona por un concepto dice no, eso no es así y nunca lo practica, entonces por lo tanto nunca comprueba si lo que se enseña en este conocimiento o en un conocimiento es real, ¿sí? Por los diferentes conceptos. Un prejuicio es un tornillo que se instala en el pensamiento y actúa sobre la mirada. Esta imagen pues es muy chévere y vale reflexionar en esa frase. ¿Sí? Nosotros queremos ver en todo fenómeno natural nuestros propios conceptos, ideas, teorías, opiniones, etcétera, etcétera. Nadie sabe ser receptivo a lo nuevo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. ¿Sí? Nadie sabe hacer eso. Normalmente siempre que escuchamos a una persona, dentro de sí mismo ya estamos traduciendo lo que escuchamos o lo que vemos, pues con nuestras propias ideas, conceptos, ¿sí? No sabemos ser receptivos. Por eso mucha gente llega a este conocimiento, ¿sí? Y ni siquiera se da la oportunidad a sí misma de practicarlo porque ya por sus propios conceptos, prejuicios, considera de que no es así, o de que no sirve, o de que eso es mentira, o de que bueno, o de que mejor busco por otro lado, o que busco algo más fácil, algo diferente, bueno, y no se dan la oportunidad de practicar a ver si sí o si no. Deberíamos ser así, prácticos, cada cosa que vayamos aprendiendo en la vida, pues reflexionar en cada una de ellas, y si es práctica, pues poder llevarla a la experiencia para ver si da resultado o no. Al menos con este tema espiritual deberíamos ser así, comprobar si nosotros pues llegamos a una escuela de espiritualidad, pues tratar de comprobar y practicar. Si las herramientas que nos dan funcionan, pues muy bien. Si las que nos dan no nos dan resultados ni comprobamos absolutamente nada, pues ahí ya viene el problema, ¿sí? Lo correcto sería que los fenómenos le hablen al sabio, ¿sí? Eso sería lo indicado. Desafortunadamente solo queremos ver en las cosas la confirmación de todos nuestros preconceptos. Es la realidad. Aunque parezca increíble, pues los científicos modernos no saben nada sobre los fenómenos naturales. No se conoce el trasfondo y el fondo de cada una de las cosas, porque solo sabemos ver aquí, pues, a través de este plano físico. Y pues no desconocemos de que existen dimensiones internas. La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, ¿sí? Pero sí inventa complicadísimos términos, teorías y conceptos para uno autoengañarse y justificar pues nuestra propia ignorancia. Eso es lo más triste de todo. Realmente somos ignorantes y aparte de ello pues lo queremos tapar aprendiéndonos ciertos temas, ciertas teorías que nunca comprobamos, pero creemos que ya con eso pues no somos ignorantes. Una persona puede creerse muy sabia, no sé, por haberse estudiado un libro de ciencia y de pronto casi nada de lo que ha estudiado lo ha comprobado. La mente no solamente ignora, sino además ignora que ignora. Hay dos clases de ciencia. La primera no es más que un podridero de teorías subjetivas que abundan por todo lado, que es la gran mayoría de la ciencia moderna, ¿sí? Y la segunda ciencia es la ciencia pura de los grandes iluminados, la ciencia objetiva del ser, la ciencia que llevó a los grandes maestros a tener todo su poder y sabiduría, a los grandes alquimistas, a los grandes iluminados y seres de la historia, filósofos también. Pues encontraron la verdadera ciencia objetiva del ser y al despertar toda su conciencia lograron comprobar y comprender eso que es lo real, eso que es la verdad. Pero, como les decía, pues necesitamos desintegrar todos esos elementos indeseables. Si no, pues en el fondo vamos a seguir con ese velo que no nos permite ver la realidad. La llave del laboratorio de la naturaleza la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte, lo que quiere decir que con la muerte adviene lo nuevo. Si nada muere dentro de nosotros, nada nuevo va a nacer. Queremos comprobar, comprender la vida, el universo, tener sabiduría de las cosas, de resolverse muchas dudas, inquietudes,
pero para ello necesitamos despertar interiormente para poder ver la realidad de las cosas, ¿sí? De la muerte lo vamos a poder aprender absolutamente todo. Y estamos hablando de la muerte del yo psicológico, de la muerte del ego. Cuando el ego muere, la conciencia despierta para ver la realidad de todos los fenómenos de la naturaleza tal cual son en sí mismos y por sí mismos, ¿sí? Aquí pues podemos ver un gráfico de lo que es ese movimiento pendular que nos mantiene en una subida y luego nos hunde y luego nos levanta y luego nos hunde. Una persona, por ejemplo, puede llegar a haber sentido mucha euforia, alegría por estar, por ejemplo, no sé, digamos, hay gente pues con su maldad y su perversidad que siente mucha alegría, mucho placer al ver sufrir a los demás. Pero cuando la vida y el tiempo pasa y las situaciones se acomodan y de pronto le toca sufrir a uno y vivir determinada situación, determinada miseria, ahí sí nos vamos para el otro lado y sufrimos, lloramos, pataleamos y así sucesivamente. Y la vida nos va llevando así de un lado a otro con nuestras diferentes emociones, pensamientos, deseos, y todo va pasando así a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que luchar nosotros es por conseguir este punto crítico, que es esta línea de la mitad, es donde vamos a encontrar el equilibrio, la comprensión, ¿sí? El péndulo interior, para alcanzar la comprensión, pues debemos evitar polarizarnos en el intelecto o en el sexo. Es decir, el equilibrio lo encontramos acá en nuestro corazón, silenciando nuestra mente, nuestras emociones, ¿sí? Y nuestros deseos. Realmente así es que podemos nosotros empezar a comprender de una mejor manera las cosas y a nosotros mismos. Cuando eliminamos los polos opuestos, va a nacer del corazón la comprensión. La comprensión es una facultad del corazón que nos permite conciliar los opuestos. Realmente pues es lo que debemos hacer, evitar polarizarnos en el centro intelectual y en el centro motor instintivo sexual, es decir, en la mente, en los pensamientos, emociones, y pues estar serenos. Y eso solo se alcanza a través de la muerte psicológica, a través de la muerte en marcha y de la meditación, ¿no? Eliminando los defectos psicológicos. Entonces, pues bueno, esa es la ley del péndulo. O sea, nosotros realmente consideramos muchas veces pues que estamos en un polo del péndulo y consideramos muchas cosas en determinado momento, pero a lo largo del tiempo o una situación nos vamos para el otro extremo y ya deseamos o queremos otra cosa diferente o sentimos algo diferente y constantemente vamos tomando decisiones pero con la conciencia dormida y nos desequilibramos en cada uno de los aspectos, tanto interiores como exteriores, ¿sí? Una persona dice, no, pues tiene un pensamiento y se ilusiona y empieza a fantasear pues con un resultado y de pronto ante la primera dificultad ya siente deseos negativos, se va para el otro polo, siente mucha tristeza, mucha depresión, como que se complicó todo y nunca pues lucha por su propósito. ¿Y qué hay de real en eso? No estar constantemente eufórico y con buenas intenciones, ni estar totalmente abatido y frustrado, sino en este caso, en este ejemplo, poner manos a la obra y utilizar pues la emoción a favor de las obras, de los hechos, ¿sí? Equilibrar los polos, de eso se trata, de mantenernos nosotros en equilibrio en cualquier situación del diario vivir. Ante la ira, ante los pensamientos, tratar siempre de estar equilibrados, eliminando pues los defectos psicológicos. Esa es la conferencia del día de hoy, les agradezco su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia. El ser es el ser y la razón de ser del ser es el mismo ser. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto.